simplemente daros la bienvenida a todos y daros las gracias por estar aquí. Sabéis que esta es una de las líneas de trabajo que tenemos desde la Dirección General, lo que es el fomento de la economía verde y circular, y en concreto estamos ahora participando en un programa europeo, en un proyecto europeo que se llama LocalCIR, que estamos como socios, también españoles y portugueses. Entonces, esta actividad se enmarca ahí, yo creo que es una línea muy interesante para trabajar a todas las empresas y bueno, sin más, continuamos con el webinar. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Cristina. Todo tuyo. Muy buenos días a todos y a todas las participantes, los ponentes, bueno, a mis compañeros del equipo, a la Dirección General de Empresas. Bueno, como ha dicho ya mi compañero Javier y Fernando, estamos aquí para la promoción, ¿no?, del emprendimiento y de la innovación de las empresas dentro de lo que es la economía verde y circular y sobre todo para apoyar esta transformación hacia lo sostenible. Voy a dar paso ahora a mis compañeros, a Ismael y a Adelina, que van a ponernos en contexto dentro de este programa, pero antes de ello vamos a ver un brevísimo vídeo y bueno, antes de ver el vídeo unas pequeñas anotaciones sobre lo que la plataforma que estamos utilizando ahora mismo. Como ha dicho Javier, estamos grabando la sesión, todas aquellas personas que no quieran mostrar su cara, bueno, pueden permanecer con la imagen apagada. También rogamos que se mantenga el micrófono silenciado hasta ese turno de intervenciones. Después de la presentación de los ponentes vamos a tener unos 20 minutos aproximadamente para compartir opiniones, podéis ir dejando vuestras preguntas en el chat y nosotros nos encargaremos de recogerlas y lanzarlas después a... Me acercaré esta mañana ahora. Hola, buenos días. Creo que alguien se coló por ahí, se coló por ahí el sonido, por eso decíamos lo del sonido, lo del micrófono. Como decía, vamos a ir recogiendo vuestras preguntas y cuando acaben tanto Nicola como Cristina Alonso, pues nosotros se las iremos lanzando. Y al final de la webinar dejaremos también por el chat una breve encuesta de satisfacción, pero bueno, como todavía queda un ratito para ese momento, sin más vamos a ver ese pequeño vídeo y damos paso a nuestros compañeros Ismael y a Adelina. Economía verde y circular para empresas extremeñas. Participa en un programa de acompañamiento para que tu empresa entre en la economía verde y circular. Inscríbete gratuitamente antes del 8 de noviembre. Practiquemos sostenibilidad. Conéctate al futuro. Bueno, pues aquí está este brevísimo vídeo, como habéis visto, de introducción. Y ahora sí, bueno, compañeros, cuando vosotros queráis, pues estamos dispuestos para escucharos. Gracias, Cristina. Bueno, antes de darle paso a los ponentes de esta mañana, me gustaría quedarme con esa última frase de este vídeo que dice: practiquemos sostenibilidad, conéctate al futuro. Creo que sintetiza perfectamente el propósito de LocalCIR. Me gustaría, bueno, en esta parte de... El vehículo es del 2000. Creo que se cruza por ahí algún micrófono abierto. Intentamos cerrarlo. Vamos a intentar contextualizar un poco el proyecto LocalCIR para situarnos en contexto y hablar del proceso y de los mecanismos de participación. Este proyecto LocalCIR es un proyecto transfronterizo entre España y Portugal, concretamente entre Extremadura, Alentejo y la región centro. El objetivo principal es promover iniciativas y actuaciones encaminadas al desarrollo de un sector económico sostenible. Persigue la creación de un servicio de apoyo para impulsar el espíritu emprendedor y favorecer la consolidación de nuevas ideas empresariales en el sector de la economía verde y economía circular, con el fomento de nuevos productos y procesos para mejorar la competitividad de empresas rurales. ¿Cómo pretendemos conseguir esto? Pues a través de lo que denominamos itinerarios verdes, es decir, una metodología que ofrezca soluciones alternativas a las empresas para adoptar un modelo productivo circular. ¿Okay? ¿A quién se dirige estos itinerarios verdes?
Bueno, pues a un mínimo de 225 empresas, tanto extremeñas como portuguesas, y repartidas entre los 16 socios que configuran el proyecto LocalCIR. 16 socios, 16 entidades entre las que se encuentra la Dirección General de Empresa. Este proyecto LocalCIR podríamos, digamos, desarrollarlo o podríamos hablar de 3 fases principales. Una primera fase en la de diseño de itinerario verde personalizado, que lo realizamos a través de visitas presenciales y videollamadas, y lo que se trata es de elaborar un diagnóstico del punto de partida de la empresa y así detectar oportunidades para dar ese salto a la economía verde y circular. Estos itinerarios se basan en la estrategia de las 7 Rs, el repensar, rediseñar, reusar, reparar, remanufacturar, reciclar y recuperar. Bien, una vez que tenemos este itinerario verde, digamos este camino ideal que debe recorrer la empresa para alcanzar esa sostenibilidad, esa economía verde y circular, la siguiente fase sería la de tutorización individualizada. También a través de visitas presenciales y tutorizaciones online, pues elaboraríamos un plan de acción que articule las medidas planteadas para conseguir este objetivo. Y una tercera fase sería la de circuitos cerrados, que lo que pretendemos es establecer sinergias entre empresas con capacidad para cooperar de forma que se consiga la mejor optimización de los recursos. Bien, tenemos estas tres fases, como decía, el diseño de itinerario, tutorización individualizada y circuitos cerrados. Pero paralelamente a estas 3 fases tenemos una serie de acciones formativas que parten de los 16 socios de LocalCIR. De hecho, estamos en una de ellas que parte a iniciativa de la Dirección General de Empresa. Bueno, por comentarle algunos de los beneficios para las empresas que tienen que participar en este proyecto LocalCIR, podríamos enumerar, por ejemplo, pues ser los primeros en iniciar esta transición hacia la economía verde y circular, lo que para la empresa supondría una ventaja competitiva en el mundo empresarial. Optar, mejor dicho, a las ayudas que se activarán para la implementación de ese modelo de negocio, ayudas procedentes de fondos europeos y otras líneas que se activarán en los próximos años, procedentes de la administración regional, nacional y europea. Podrán recibir un apoyo especializado y formación para la búsqueda y creación de nuevos productos y servicios especializados en economía verde y circular, para que desarrolle su empresa ampliando el abanico de oportunidades de negocio. Se dispondrá de la oportunidad de crear posibles alianzas con otras empresas para mejorar la capacidad de compra, de producción, de transformación, de reciclaje o de comercialización. Y además otra de las actividades que ya se está desarrollando y que va dirigida a la promoción conjunta de las empresas LocalCIR que han incorporado la economía verde y circular a su modelo de negocio, y se trata de un catálogo con las 225 empresas que están en este proyecto. Se pretende dar difusión a estas empresas comprometidas con la economía verde y circular, y además que este catálogo sirva, podríamos decir, como un espejo en el que otras empresas puedan mirarse e identificarse y que les sirva de ejemplo para alcanzar este objetivo. Bueno, ya por último, ¿cómo pueden inscribirse? Estoy viendo que muchos de los participantes en el seminario de hoy pues son ya responsables de empresas que ya están participando en LocalCIR a través de algunos de los socios, de esos 16 socios que os comentaba anteriormente. Pero para aquellas empresas que no estén participando, pero sí deseen hacerlo, como se comentaba en el vídeo, tienen con la Dirección General de Empresa está abierto el plazo hasta el 8 de noviembre y pueden inscribirse a través de la web de Extremadura Empresarial o a través del enlace que les voy a poner en el chat. Sería un enlace directo a la solicitud para poder participar en el proyecto. Y bueno, esta es un poco una síntesis de
una contextualización de lo que significa Localcir, de cuáles son sus fases, en qué momento estamos y cuáles serían las vías para participar. Nada más, volvemos a darle paso a Cristina para que nos presente a los ponentes de hoy, a Nicola Cerantola y a Cristina Alonso. Muchas gracias, Ismael. Bueno, pues vamos a dar paso a presentar a Nicola, que es el primero de los ponentes invitados en la webinar de hoy. Sobre él, contaros que bueno, es ingeniero mecánico por la Universidad di Padova en Italia, se dedica al diseño sostenible, la economía circular y el emprendimiento verde. Desde 2009 es director de la consultora Ecology, que ofrece servicios de formación, asesoría y exploración de nuevos paradigmas circulares. En 2012 desarrolló la primera versión del modelo EcoCanvas, que es una metodología visual que actualmente se utiliza a nivel internacional para acompañar y ayudar a emprendedores y empresas a transformarse hacia modelos más resilientes y sostenibles. Es profesor asociado además en grados y másteres internacionales, ha impartido clases magistrales presenciales en universidades españolas, italianas y latinoamericanas. Y con esta presentación, bueno, pues Nicola, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos. Te escuchamos. Muchas gracias, Cristina y Ismael y a todos los compañeros por la presentación. Voy a compartir una presentación. Tenemos unos minutitos juntos. La idea en estos minutos es lo de contextualizar qué es la economía verde y circular, para luego dar paso a mi compañera para que pueda profundizar en la parte interesante, ¿no?, de cómo se puede llegar a partir de la financiación. Entonces vamos a ello. Como ya me han presentado, salto esa parte y vamos directamente a lo interesante, ¿no? La economía circular, verde y circular, sobre todo la circular, se ha estado popularizando muchísimo en los últimos años. Es uno de los elementos y de los temas más interesantes, ¿no?, y calientes de la agenda, yo diría, a nivel mundial, ¿no? No solo a nivel nacional o en Extremadura a través de proyectos tan interesantes como este, sino a nivel global. Es una tendencia, la verdad que desde mi perspectiva bastante imparable, ¿no? Al final, ahora hablaremos también un poco de cuáles son las razones que hay detrás para pasar a este modelo y aunque en realidad lo que se parece más es un viaje en la tormenta, ¿no? Estamos un poco sometidos a las olas y al viento y no sabemos exactamente dónde estamos yendo como empresas, como sociedad y creo que es importante por lo tanto tratar de encontrar algunos patrones comunes, ¿no? y que nos ayuden a entender cuáles pueden ser los siguientes pasos. Y uno de los temas interesantes, que es un tema que siempre cuento en las charlas, creo que es importante entender qué significa economía, ¿no? Porque al final estamos tan enamorados de estas palabras de economía circular, etcétera, o verde, que a veces se nos escapa la razón por la cual la economía tiene que existir, ¿no? Y una de las razones es que nosotros utilizamos la economía para ver cómo podemos satisfacer las necesidades humanas que están bastante bien representadas en esta pirámide, ¿no? Esta es una pirámide que se desarrolló ya hace bastante años, como podéis ver aquí, 1943. Ha habido también nuevas versiones. En realidad, este es un modelo muy sencillo que creo que ayuda bastante a entender. Y si veis en la parte de abajo, son las necesidades más básicas, ¿no? Como la respiración, la alimentación, las necesidades fisiológicas, podríamos decir. Mientras en la parte intermedia son aquellos elementos que tienen que ver con nuestra sociedad, ¿no? Nuestras relaciones con los demás. Mientras en la parte de arriba tenemos las cuestiones relacionadas con nuestras propias ficciones y aspiraciones en la vida, ¿no? Entonces vosotros diréis, vale, pero ¿por qué me estaba hablando de estos temas? Y la cuestión es que nosotros cuando tenemos una empresa, solemos satisfacer una parte de este tipo de necesidades, ¿no? Aunque en realidad es una combinación de necesidades. Es decir, aquellos de vosotros que se dediquen a la alimentación obviamente están satisfaciendo la parte de abajo de la pirámide, pero hoy en día incluso un sector como la alimentación tiene muchos aspectos aspiracionales, ¿no? Yo diría un poco el efecto MasterChef, ¿no? Es decir, que tú en el fondo
aunque estés haciendo, por ejemplo, un producto de moda, que sé que hay muchas empresas que están participando en LocalCIR que se dediquen a la moda, tiene un componente que tiene que ver con vestirse, por ejemplo, que tiene un componente muy funcional, pero también tiene un aspecto muy aspiracional, ¿no? Porque, como siempre digo, si no hubiese este aspecto funcional, aspiracional, nos podríamos vestir con unos sacos de patata y iría bien, ¿no? Por lo que esta combinación entre lo que nosotros necesitamos y lo que creemos que necesitamos se mezcla mucho en nuestras cabezas, ¿no? Entonces es importante que nosotros como empresas empecemos a reconocer cuáles de estos escalones estamos satisfaciendo y decir que los que estamos satisfaciendo los escalones de más abajo, es muy probable que nuestro negocio tenga una solidez, una estabilidad bastante más alta con respecto a los que son puramente aspiracionales. ¿Por qué? Porque los aspiracionales cambian con la cultura, ¿no? Entonces, al final, la sociedad va avanzando y hay cosas que ya no son buenas para la sociedad porque la gente no las considera bien, o otras cosas que sí que considera bien. Entonces, hay este cambio bastante voluble, digamos, es una parte más voluble la parte de arriba porque depende de las personas, ¿no? Si vosotros dedicáis a alimentación y veis la tendencia que hay hoy en día en tema de veganismo, vegetarianismo, veis que es algo que está cambiando bastante rápido, ¿no? Entonces, esos son temas también interesantes. Dicho esto, nosotros hemos estado satisfaciendo nuestras necesidades a partir de este modelo, que es un modelo que siempre ha existido, ¿no? Aunque nosotros antes éramos un poquito más eficientes y no se tiraba nada, por necesidad más que nada, lo que sí siempre hemos estado haciendo es extraer del entorno lo que necesitábamos, transformarlo, ponerlo en el mercado y al final desecharlo de manera bastante rápida, ¿no? Sobre todo en las últimas décadas, esta línea se ha ido agudizando muchísimo y ha estado acelerando cada vez más, ¿no? Y como podemos imaginar, este sistema es muy eficiente en el corto plazo, es decir, que yo importe una camiseta desde China, por ejemplo, es muy eficiente porque mi margen es mayor con respecto a hacerla localmente, pero como podemos imaginar desde una perspectiva social, de economía local y ambiental, pues no es lo mejor, de hecho es bastante deficiente. Y esto realmente, si lo imaginamos, los resultados y las consecuencias están siendo bastante claras, ¿no? Nosotros tenemos la pretensión y la arrogancia, diría, como seres humanos, de tener un modelo, de mantener y fomentar un modelo lineal dentro de un planeta finito, ¿no? Entonces esto obviamente no puede tener cabida o no puede tener sentido en el medio y largo plazo. Y es lo que estamos empezando a detectar. De hecho, no sé si habéis visto, muchos de vosotros quizás han estado un poco estresados en los últimos meses por la cuestión de los precios, ¿no? De hecho, estaba leyendo esta mañana que, por ejemplo, la alimentación ha subido un 40%, ¿no? A nivel global, ¿no? Entonces los precios de los alimentos han estado subiendo, pero también con los containers, con el tema del aluminio, es decir, hay muchos elementos que están empezando a generar unas tensiones y esto se debe un poco a los resultados de una menor producción durante la pandemia, pero también de que el sistema no está muy bien preparado a este tipo de trastornos, ¿no? Entonces aquí viene un poco la cuestión, ¿no? Nosotros como empresas estamos sometidos a diferentes fuerzas, aquí las vemos marcadas en rojo, y lo que nos sucede es que la comunidad de alguna manera nos cuestiona los valores que tenemos, el impacto positivo o negativo que generemos. Las instituciones pues van regulando la forma en que tenemos que hacer las cosas. Los proveedores nos dicen que no tenemos microchip, que los pallets no llegan, que los containers no están, que cuestan 7 veces más. Los clientes, si tenemos business to business, están de alguna manera sometidos a la presión de los consumidores finales, por lo que, como vemos nosotros como empresa, estamos sometidos a todo este tipo de tormenta, ¿no? Que tiene que al final se repercute también en nuestra producción. Entonces, al final, ¿cómo podemos hacer nosotros para ser un poquito más resilientes, ¿no? No estar tan sometidos a estas vulnerabilidades? Una de las formas de hacerlo es el tema de incluir los principios regenerativos en la fase de concepción de los productos, servicios y negocios. Aquí no pongo principios circulares ni verdes, pongo regenerativo, que es lo que tenemos que hacer. Es difícil, entiendo, porque el principio regenerativo significa que yo con mi negocio, con mi producto, tengo que regenerar lo que he estado destruyendo hasta ahora, ¿no? Que he estado degradando hasta ahora.
Por lo que esto, por lo menos en una cuestión teórica, es lo que tenemos que intentar, debería ser nuestra ambición, ¿no? Tratar de tener una empresa que sea positiva para el entorno. Es decir, que no que haga menos daño, porque esto ya no es suficiente, sino que sea positiva para el entorno. Y un proyecto como esto también nos ayuda a ir en este camino, ¿no? De aportar unas estrategias que de alguna manera podemos nosotros copiar. ¿De dónde? Bueno, pues hay una inspiración que para mí es la base de la economía verde y circular, y es la biomimética, ¿no? Que es una ciencia que estudia la forma en que nosotros podemos copiar las soluciones ingeniosas que la naturaleza nos pone frente a los ojos, y nosotros simplemente, si tuviéramos la humildad de verlo y de aprender, pues podríamos quizás mejorar un poquito nuestra forma de ser. Y al final lo que podemos hacer es aprender, copiar e imitar desde los sistemas naturales. Yo aquí simplemente he traído un ejemplo porque esto es un tema muy apasionante, pero tengo muy poco tiempo, por lo que voy a tratar de ir a las partes importantes. Y en este caso, esto se llama color estructural. Es muy interesante porque en vez de tener que pigmentar con sustancias tóxicas nuestros productos, lo que hacemos es que hacemos una especie de microgotelé en la superficie de la chapa, por ejemplo, de un coche, y lo que obtenemos, como ha hecho Lexus, obtenemos un color, un blue eléctrico en este sentido. Puede ser otro color también, pero es interesante porque nosotros no estamos utilizando químicos peligrosos para tintar o colorear los productos, sino que utilizamos un efecto físico que sucede, digamos, cuando la luz golpea esta superficie que tiene este microgotelé, ¿no? Entonces, sin entrar en temas muy técnicos, lo que podemos entender es que simplemente cambiando la forma superficial podemos dar un color u otro, ¿no? Y esto a nivel de moda, a nivel de productos de consumo, puede ser, la verdad, que muy interesante. Al final, lo que podemos aprender en la naturaleza es que no existe el concepto de residuo, sino que todo es alimento de otros sistemas, ¿no? En naturaleza el concepto de residuo, de desecho, no existe, porque todo se reincorpora, se reencarna en otras vidas, en otros sistemas. Y aquí entra entonces este nuevo paradigma que se llama economía circular, del cual, digamos, es un poco la evolución de la economía verde, que es una economía un poquito más eficiente, digamos. La economía circular lo que pretende es dar un paso más, y es hacerla 100% circular, ¿no? Que de alguna manera se vaya recirculando el valor que nosotros estamos actualmente desperdiciando, ¿no? Cuando yo vendo un producto, ¿no? Sea un producto de alimentación, de moda, un vehículo, un ordenador, cualquier cosa, cuando yo lo vendo, cuando el cliente está a punto de comprarlo, está en su máximo valor. Pero una vez que yo lo he vendido, ese producto muy posiblemente y muy rápidamente se convierte en un problema, ¿no? Porque yo al final lo tengo que desechar, tengo que hacer algo con él, y además no solo pierdo muchísimo valor en el camino, sino que tengo que incluso pagar por deshacerme de este tipo de producto, ¿no? Que al final no es un deshacerse, es darle la responsabilidad a otra empresa o al medio ambiente, ¿no? Entonces, al final lo que tenemos que hacer es tratar de identificar que en cada elemento de nuestro sistema productivo tenemos elementos ya, como en este caso, no es solo una mandarina, sino que es un conjunto de elementos, la verdad que muy interesantes, que podemos empezar a trabajar, ¿no? En este caso, por ejemplo, incluso en el mismo proyecto LocalCir, hemos estado trabajando con empresas que hacen queso, que hacen cerveza, etcétera, y eso es un típico ejemplo de subproductos que ellos tienen en su producción que podría verse desde otra perspectiva, ¿no? Y es lo que estamos intentando hacer con ellos, es darles salida a estos elementos y empezar a desarrollar una cultura verde y circular que te permita ver con nuevos ojos este potencial que tenemos ahí delante, y que a veces no, por el día a día que no nos permite, o por nuestra mentalidad todavía un poco lineal, pues no nos cuesta ver, ¿no? Entonces vamos a ver cuáles son las formas para llegar a esta circularidad. Uno de los temas más importantes desde mi perspectiva es el diseño circular, y esto tiene mucho que ver también con la importancia de incorporar nuevas formas de ver las cosas. En este caso se ha diseñado un mobiliario para ser revendido y recomprado, es decir, esta empresa lo que hace es que vende el producto y luego lo recupera, lo vuelve a vender y luego lo recupera, y luego lo recupera una tercera vez, es decir, que tiene como 3 vidas,
y al final, en la última vida, lo que hacen es que lo reciclan, ¿no? Entonces, si lo pensáis bien, esto se tiene que haber diseñado desde el principio para que sea fácilmente desmontable, para que los elementos se separen, para que se pueda valorizar los diferentes elementos del producto. Luego tenemos tecnologías habilitadoras de la circularidad. Esto es muy interesante. Estamos hablando de innovaciones tecnológicas que hacen que mi diseño circular y verde tenga sentido. Entonces, aquí también con algunas de las empresas que hemos estado trabajando y que esperemos trabajar también con vosotros, en lo que decir es ver cuáles tecnologías son disponibles, cuáles son las más competitivas y a partir de ahí trabajar, como en este caso, esto es un adhesivo reversible para paneles, ¿no? Entonces, en este caso, lo que hacen es que es un panel, es como una especie de, es como si fuera un velcro, digamos, que se separa. Y esto, la verdad que es muy interesante porque yo tengo un diseño de mobiliario de interiores que puedo separar los elementos y reciclar cada uno de los elementos por separado, ¿no? Luego tenemos aprovechar el valor en cascada, lo que comentaba antes. Nosotros empezamos con un valor que es elevado, porque al final, para llegar a vender un producto, hemos tenido que sacrificar nuestro esfuerzo, nuestro talento, nuestra empresa, nuestros trabajadores. Hemos estado todos juntos trabajando este valor para crear este valor y al final lo que hacemos con la economía lineal es que lo tiramos al suelo o lo convertimos en un coste. Entonces, la economía circular se basa en aprovechar el valor en cascada y en este caso, por ejemplo, también lo hemos visto con algunas de las empresas tutorizadas, interesante, que están pagando, por ejemplo, para deshacerse, por ejemplo, de animales, ¿no? De ganado o de aves, por ejemplo, al matadero, y en este caso pues hay una empresa que está recuperando las plumas y están haciendo cojines térmicos, ¿no? Entonces, como vemos, en este caso, en vez de tener un producto que es un animal, por ejemplo, podríamos llegar a tener una recuperación del valor, ya que pues el animal se va a sacrificar, de alguna manera recuperar parte del valor, ya que es un tema también de respetarlo un poquito más, ¿no? Por lo menos ya que se aproveche todo el valor que ha tenido el animal, ¿no? Obviamente esto está claro que hay una cuestión también que lo hemos comentado antes de los cambios culturales que van hacia el tema del bienestar animal y todo este tipo de cuestiones, ¿no? Pero ya considerando un matadero de hoy en día, pues al final lo que sí se puede hacer es aprovechar por lo menos de la materia prima. Luego tenemos el tema del uso eficiente y compartido de los recursos. En este caso tenemos una empresa interesante que en Barcelona ha creado una especie de Airbnb de los obradores. En este caso, esto también viene bien para las pymes, ¿no? Las pymes a lo mejor no tienen la capacidad de tener una infraestructura por su cuenta y lo que hacen es que comparten un espacio con otros, ¿no? En este caso, pues un restaurante o un obrador que le sobra tiempo, digamos, de producción porque está cerrado en cierta parte de la semana o durante algunos meses del año, lo que hace es una especie de Airbnb donde yo pago un alquiler por horas y utilizo tu producto, ¿no? Entonces, esta economía colaborativa, la verdad que aporta mucho dentro de lo que es la economía verde y circular. Y luego, una de las últimas, la última estrategia, es el pasar de propiedad a acceso o uso, lo que se llama servitización, en que yo, en vez de ofrecer como empresa un producto, lo que ofrezco es una prestación. En vez de ofrecerte un vehículo, lo que te ofrezco es movilidad. Y en este caso, pues se está haciendo con muchos productos que están cada día más, la verdad que interesante este tema porque está cambiando. Y esto no es una cosa necesariamente nueva, porque ya había en el business to business, en el de negocio a negocio, pero sí que se está cambiando hacia el consumidor final, ¿no? Entonces yo al final, en vez de tener que comprar una bombilla, lo que hago es que pago por la luz que me beneficio dentro de mi casa, ¿no? Y al final, pero la propiedad del producto la mantiene el dueño, el fabricante de la luz. ¿Y esto cuál es? De las lámparas, de los sistemas de iluminación. Entonces, ¿cuál es la ventaja de esto? Que de alguna manera toda esta crisis, por ejemplo, que estamos viviendo ahora con el tema de los chips, con el tema de las materias primas, del litio, etcétera, se podría mitigar o se podría reducir si yo mantuviera la propiedad de la materia prima, ¿no? Como fabricante, ¿no? Entonces, en este caso, la verdad que el cambio está siendo interesante y para aquellos de vosotros que vendan maquinarias, por ejemplo, o productos de alto valor añadido, esta opción de la servitización es bastante interesante.
También si queréis ver más ideas o estrategias, aquí tenemos, luego vais a tener la presentación obviamente, tenéis una aplicación que está dentro de la metodología EcoCanvas que os permite ver más de 100 estrategias con ejemplos que os pueden servir para inspiraros. Lo que sí me gustaría ir cerrando es el tema de que nosotros podemos innovar desde una perspectiva de producto con algunas empresas del proyecto. Estamos intentando innovar en la forma en que han diseñado su producto, el embalaje, etcétera. Pero también tenemos otros niveles, ¿no? Tenemos el nivel de modelo de negocio-servicio, ¿no? Entonces, en este caso, en vez de vender un producto, se hace, por ejemplo, un sistema de venta a granel o este tipo de sistemas, hasta que llegamos a un nivel de ecosistemas en que ponemos en contacto, como comentaba mi compañero antes, el tema de las empresas con otras, ¿no? Y ese es un poco el objetivo principal del proyecto, es no solo que tú innoves en tu producto o tu servicio, tu modelo de negocio, sino que empieces a trabajar de manera simbiótica con tus vecinos, con las empresas del territorio, incluso con la frontera con Portugal, con Andalucía, con lo que se pueda, digamos, para circularizar estos flujos que, como hemos visto, se están desperdiciando mucho. Al final, lo que se convierte en algo muy importante en todo el proyecto y en el acompañamiento, la formación, es el cambiar el modelo de negocio, ¿no? Tenemos que dar este paso más allá que va, digamos, no solo a cambiar la forma en que diseñamos el producto, sino en la forma en que monetizamos el valor que generamos. Y esto viene un poco el programa que hemos empezado a conocer hoy, que algunos de vosotros ya están recorriendo. Y al final, para ir cerrando, aquí vemos un poco las ventajas que comentaba también mi compañero Ismael. Al final vemos que la empresa circular de alguna manera empieza a lidiar con temas que son muy fundamentales, incluso yo diría vitales para la supervivencia y la prosperidad y la competitividad de estas empresas. Es decir, hace unos años, yo me acuerdo cuando empecé en el 2009, yo me presentaba a las empresas y le decía, mira, hay 2 ejemplos. Y hoy en día pues hay cientos o miles de ejemplos de economía circular porque es que la transición es inevitable. Entonces, al final, antes nos ponemos con ello y mejor resultado vamos a tener y más rápido vamos a ser. Pero, también como comentaba mi compañero, esto no es una fórmula mágica, tampoco os estamos prometiendo milagros de convertir el hierro en oro, sino que todo depende del compromiso y de la voluntad y de la visión que seamos capaces de ir trabajando, porque esto no se trata de ir con la varita mágica y circularizar las empresas así sin más, porque entonces yo siempre lo que digo es, si fuera tan fácil circularizar las empresas, todo el mundo lo estaría haciendo. Entonces, si hace falta proyectos como estos, es que necesitamos superar las barreras que justamente se han creado con la economía lineal, y los primeros que vayan superando estas barreras son los que van a triunfar y ser los líderes del mercado, ¿no? Y del sector. Por lo que tenemos que tener un poquito de paciencia en este sentido, un poquito de visión y también coraje, porque en el fondo las empresas que van transformándose de alguna manera han aceptado el reto de navegar en la oscuridad y al final os dejo también con esta frase, y es que si no tenemos el valor de dejar lo que conocemos durante un tiempito y navegar en la incertidumbre, nunca encontraremos nuevos lugares, ¿no? Entonces, eso es un poco no sé, la exhortación que os hago de sumaros al proyecto, porque la verdad que el camino está siendo bastante claro, por lo que recibir tanta ayuda como os vais a recibir en el proyecto, pues creo que es muy importante para este cambio. Muchísimas gracias y devuelvo la palabra a Cristina. Muchas gracias, Nicola. La verdad que, bueno, yo tengo aquí un montón de cosillas apuntadas para el tiempo de preguntas. Me ha parecido súper interesante todo lo que nos has comentado y sobre todo esa parte final, ¿no? En tiempos de incertidumbre, qué mejor que navegar, por lo menos con la seguridad de que la sostenibilidad nos va a llevar a un mundo mejor. Como decía, me quedo con esas preguntas para la parte en la que vamos a compartir, y ahora ya paso a presentar a Cristina Alonso, que es nuestra segunda invitada en esta webinar de hoy. Ella, bueno, es fundadora de Empresas en Positivo y lo define como una empresa para colaborar con pymesarias y pymesarios. Esto Cristina nos lo tiene que explicar. Siendo su departamento contable, administrativo, financiero externo.
Ella es licenciada en Derecho por ICADE, máster en Dirección Económico-Financiera por la Escuela de Finanzas Aplicadas, cursos sobre diseño y optimización de modelos de negocio, Lean Startup, técnicas de negociación, Agile. Bueno, tiene un buen currículum, Cristina. Lleva más de 25 años gestionando departamentos financieros de pymes y grupos de pymes, trabajando como intraemprendedora y como empresaria en sus propios proyectos. Es socia desde 2017 de la ONG Fides Banca Ética, atraída por su concepto de la promoción de las finanzas solidarias que proporciona ayudas reintegrables para formación y autoempleo. Es miembro también de la Red de Mentores de Extremadura. Bueno, muchas gracias, Cristina, por acompañarnos. Igual que le comentaba Nicola, estamos deseando escucharte. Hola, buenos días a todos. Voy a pasar a compartir pantalla para explicaros un poquito en qué consiste esto de la banca ética, para compartir con vosotros en esta mañana. Un segundo, por favor. Un momentito. A ver. Comparto pantalla. Y un segundito, que ahora ya. Aquí estamos, ¿no? Estáis viendo ya la pantalla inicial. Fenomenal. Bueno, pues hoy vengo a hablaros un poco dentro de este marco de sostenibilidad. Como yo me dedico a las finanzas fundamentalmente, pues había que buscar también unas finanzas que fueran sostenibles, ¿no? Al final vemos que la sostenibilidad en el tema económico se va a basar sobre todo en la solidaridad, que es lo que nos va a llevar a todo. Y comenzamos por ese motivo con una serie de reflexiones, ¿no? El dinero en sí mismo es neutro, el dinero no es bueno ni malo, es su uso, lo que puede ser utilizado, ¿no? O de una manera buena y para mejorar la sociedad, o lo podemos utilizar para destruir el mundo, las personas y a las empresas. Entonces esto es básicamente la base de todo, ¿no? Creemos desde Fides y desde todas las asociaciones, porque Fides pertenece también a REFAS, que es una asociación de banca ética, ¿no? De distintas empresas de finanzas solidarias, que banca y ética tienen que estar unidos, ¿vale? Porque la realidad es que necesitamos que los bancos estén al servicio de las personas y no al contrario. Tristemente, tras esta pandemia y en medio de ella, hemos comprobado lo importante, ¿no? que es que esto ocurra. Y yendo un paso más allá, ¿no? Y reflexionando mucho, aquí somos muchos reflexionamos mucho con todas las cosas, que el valor del dinero no está en el dinero en sí mismo, sino realmente las personas que lo usan, en las relaciones que favorece, en el bien común que crea. Esta es una afirmación de Hugo Bigueri. Y desde estas tres reflexiones, ¿no? Bueno, pues nace Fides a partir de estas tres reflexiones. ¿Qué es Fides? Bueno, pues Fides a mí siempre me gusta definirlo como un grupo de gente loca que en un momento determinado se da cuenta de que el sistema bancario está tan mal organizado que solo si demuestras que no necesitas dinero, es decir, si demuestras que tienes dinero, puedes acceder a fondos en la mayoría de las ocasiones, y hablo del sistema bancario, ¿no?
o en muchas de las ocasiones al menos. Es decir, necesitas tener un aval, necesitas tener un bien, si no, es difícil acceder. Bueno, pues este grupo de locos al que yo tengo el privilegio de unirme en 2017, ¿no? Pues en 2014 se plantean este tema y deciden crear una asociación sin ánimo de lucro, cuyo hilo conductor son las finanzas solidarias. Todo ello se hace desde esta perspectiva de la que hablamos, de una nueva visión del dinero como medio de relación y creación de otro mundo diferente, y poniendo el dedo, poniendo la atención en las personas que están excluidas del sistema financiero. Como os decía antes, nos hemos dado cuenta de que si no tienes dinero, si no tienes un aval, es muy difícil que una entidad bancaria te preste dinero. Bueno, vamos a ver cómo podemos paliar un poco este sistema. Fides nace dentro del seno de la plataforma de obras de la Compañía de Jesús en Extremadura, pero su ámbito de actuación se va a extender a toda la sociedad, tanto extremeña como a nivel nacional. Lo que nos mueve es contribuir a crear una sociedad más humana. ¿Bajo qué formato ofrecemos esta ayuda o exponemos estas finanzas solidarias? Bueno, pues proporcionamos a través de FIDES microayudas reintegrables sin interés, son de 100 a 3.000 euros, ¿vale? ¿Y cómo hacemos esto también? Pues no utilizamos publicidad. No hay dinero que gastemos en publicidad, no hay dinero que... No, todo es a base de redes. Trabajamos en red con PAL Andalucía Occidental y Canarias y Extremaduras, estamos, como os decía, en la red de finanzas alternativas y solidarias REFA, colaboramos con Cáritas, Acción contra el Hambre, con la Junta de Extremadura, con la Red Madre de Plasencia y distintas plataformas de voluntariados y refugiados, delegación de migraciones, con todo aquel que se nos acerca. Y el contacto y los contactos son siempre de boca, o sea, por el boca a boca, ¿no? Es por lo que nos guiamos, porque como veréis, para nosotros es muy importante la confianza, el confiar en la persona a la cual se le deja ese dinero. Origen de los fondos. Bueno, pues esta es la parte de la locura. Aquí se participa de dos maneras a la hora de proveer de fondos a la entidad, ¿no? O bien se participa como donante, que no hay límite de cuantía, o bien se participa como socio. Los socios participan a través de unas aportaciones que van de 50 a 1.000 euros, el tope máximo que se puede poner son 1.000 euros y son reintegrables, es decir, son unas participaciones que tú en cualquier momento puedes solicitar la devolución. Tienes que cumplir un periodo de 7 días para dar un plazo de 7 días para solicitarla, y eso sí, se parte de un concepto revolucionario. Aquí no se comparten beneficios porque no existen beneficios económicos. Los beneficios que existen son sociales, ¿no? Y son humanos y así. Y lo que sí existen a nivel económico son pérdidas, y estas sí que se comparten. De forma que si hay mora, por ejemplo, o tenemos algún tipo de impagados, cuando alguien quiere recuperar su dinero en proporción a lo que supone su aportación con respecto al monto total de aportaciones realizadas, pues se le reduce y participa, ¿no? O asume esas pérdidas en proporción a su participación. Como os decía, se parte de una idea revolucionaria, que es compartir pérdidas en favor de quienes más lo necesitan. Y esto solo se puede hacer, bueno, pues con poquitos. Por eso está limitada la cantidad a 1.000 euros, para que en ningún caso se ocasione un trastorno excesivo a nadie.
vamos con datos, ¿no? Que eso creo que es una de las cuestiones importantes. ¿Qué datos económicos relevantes podemos ofrecer desde FIDES? Bueno, pues desde 2014 estas son las cifras. Hemos dado 54 ayudas, tenemos 64 socios. Los fondos son de 35.000 euros, es muy poquito dinero, pero hemos conseguido con esos 35.000 euros dar 54 ayudas y hacer ya 2 vueltas, porque prácticamente hemos dado ayudas por valor de 67.000 euros. Hemos conseguido duplicar el dinero que teníamos puesto a nuestra disposición, ¿no? para prestarlo. Los fondos se suelen destinar fundamentalmente a autoempleo, formación y necesidades vitales, pero esto no es, o sea, no está predeterminado. Es decir, esto es así porque es lo que ha venido sucediendo, pero no hay ninguna norma dentro de la organización que indique que debemos hacerlo en un sentido o en otro. El importe medio de las ayudas desde el inicio es de 1.194 euros por beneficiario y el importe máximo es de 3.000 euros. No obstante, este importe máximo es flexible. Nosotros siempre estudiamos el proyecto y la persona. Datos humanos relevantes. Y aquí vamos a lo que nos importa a nosotros realmente. El dinero es necesario, hemos visto antes, pero no como un fin, sino como un medio para conseguir otras cosas. Hablábamos de que destinamos a ayudas vitales el 19%. Y aquí tenemos cosas de lo más variopinto, desde la impresión de un libro escrito por el marido de esta, vamos, el autor, ¿no? Había fallecido y su mujer a título póstumo quería editar este libro y estaba muy interesada. Yo pienso que aquí había una parte también de cierre de capítulo vital. Bueno, pues solicitó ayuda para poder realizar la edición y se le dio. Aquí a la derecha tenemos a Feli, que fue nuestra primera beneficiaria. Feli nos solicitó ayuda para Félix de Guinea y nos solicitó la ayuda para poder hacer un viaje a Guinea para ver a su padre, que estaba muy enfermo. Desafortunadamente, cuando pudo realizar el viaje como consecuencias de temas burocráticos, pues su padre había fallecido, pero bueno, pudo asistir a su funeral, tuvo esa oportunidad que probablemente de otra forma no hubiera tenido. Y nos devolvió la ayuda y después la necesitó tuvo otra necesidad, que en este caso fue un tema en su casa, consiguió una vivienda y necesitaba equipar la cocina y se le volvió a conceder otra ayuda para equipar la cocina. Entonces, esa confianza que genera Feli, ¿no? Solicitando una ayuda, devolviéndola, y pues hace que, bueno, pues que se le pueda seguir prestando esa ayuda. Formación. Bueno, pues en formación, ayudas a formación, hemos destinado el 31% de las ayudas dadas hasta la fecha. Y aquí, ¿qué es lo que hacemos? Habitualmente somos un crédito puente, es decir, son personas que a lo mejor solicitan una beca a la universidad, van a recibir esa beca, pero como ya sabemos, la universidad la beca no la da en septiembre o en octubre, sino que tarda unos meses más en llegar. Entonces, durante ese tiempo, ¿qué hacen estas personas? Bueno, pues nosotros les ayudamos. De hecho, nos derivan muchas veces de la universidad, nos derivan a nosotros los proyectos, ¿no? para becar a estos estudiantes,
y bueno, que puedan completar su formación. De igual forma que hablamos de este modelo, en el cual una vez reciben las ayudas los universitarios, proceden al reintegro de la misma. También hablamos de otros modelos diversos, de cualquier otro estudio, en el cual alguien necesita realizar o pagar una matrícula, se le da la ayuda, se le aporta la ayuda para que pueda pagar la matrícula, y después bueno, pues se compromete a devolverla en una serie de plazos o mensualidades. Por supuesto, las devoluciones son todas sin intereses de ningún tipo. Como os decía, el interés de este tipo de banca es un interés puramente humano y puramente social. O sea, lo que pretendemos es el bien común y tener la satisfacción de haber colaborado con que alguien, a que alguien mejore en este caso, mejore sus capacidades a la hora de la empleabilidad, por ejemplo, o mejore, o tenga acceso a esta formación. Y después también concedemos muchas ayudas para autoempleo, el 50%, de hecho es el foco mayor que tenemos, ¿vale? Aquí vemos, por ejemplo, esto que están en azul a la izquierda, estas dos imágenes son de un comedor que se creó para niños, y este comedor se crea en Granada, ¿vale? Y bueno, fueron unas ayudas, bueno, para parte del mobiliario que necesitaban, para una serie de máquinas que tenían que comprar y así. La de arriba a la derecha fue para un centro de formación para hacer... bueno, para niños sobre todo, ¿no? Y para trabajar con niños. La de la izquierda, o sea, perdón, a la derecha abajo, se concedió para la creación de una tienda de alimentos específicos o más utilizados por personas procedentes de Latinoamérica. También, bueno, reintegrada en su totalidad, o sea, también hemos contribuido a la creación de una floristería, de tiendas de ropa, de gimnasio. Es decir, a nosotros nos es igual el fin. Sí que es verdad que lo que siempre se pide es que bueno, pues se aporte un poquito, un esbozo del proyecto, para qué se quiere el dinero, y que se nos indique cómo se va a devolver. Insisto en que a veces se devuelven en cuotas de 50 euros, de 100 euros, o sea, cuotas muy asequibles. Y que bueno, que lo importante es poder contribuir. Y esto es todo, que tenemos que pensar, ¿no? Que si no es por todos, ninguno seríamos nada. Entonces, que esta reflexión tan maravillosa de Quino a través de Mafalda la hacemos nuestra. Tenemos que tener en cuenta que todos nos necesitamos y que egoístamente es importante que a todos nos vaya bien. Para cualquier solicitud de ayuda o si se quiere participar o colaborar con nosotros como socios, estas son las direcciones www.fidebancaetica.com, y este correo electrónico también es una dirección de correo de Lali, que es otra es la presidenta de Fides, y es la dirección a la que nos podemos dirigir para bueno, recabar más información, aparte de, si tenéis interés, preguntarme a mí sin ningún problema. Muchas gracias, Cristina. Pues sí que había algunas preguntas ya en el chat de aspectos prácticos. Hay una chica que nos pregunta qué se necesita para solicitar la ayuda en FIDE y si el máximo que se puede solicitar es de 3.000 euros. Sí, vamos a ver, como decía, el máximo es flexible, ¿vale?
es orientativo. Entonces tenemos, es verdad que nosotros lo que prestamos son microcréditos, no son préstamos más grandes. Existen en Extremadura, trabajan 2 entidades, bueno, hay 3 entidades más de banca ética del estilo de asociaciones del estilo de la nuestra, que son ABA de Mérida y la Fundación Santos de Maimona y así. Y luego tenemos 2 entidades bancarias que son también bajo el paradigma de banca ética. Ya son entidades bancarias que cuentan con otras cuestiones, pero es verdad que suelen tener unos tipos de interés diferentes y que, bueno, y que revierten parte del dinero en otras cuestiones. Estos bancos son Triodos Bank y Banca Fiare, ¿vale? Que es italiano, es italiana también, y de origen italiano, sí, pero tienen plantación aquí. Entonces, Confides, hasta 3.000 sería la ayuda máxima. Si tienes un proyecto de un importe superior, coméntalo y te ayudamos a buscar alternativas si nosotros solos no podemos cubrirlo. ¿Qué es lo importante? Entras en la página web y tienes un formulario que rellenas y lo que necesitamos es tu DNI, que nos digas de qué va el proyecto y cómo piensas devolver el dinero que se deja. Muy bien, muchas gracias. También hay personas ya interesadas en formar parte como donante. Aparte de, bueno, has dejado la página web y ese correo electrónico de Lali. De todas maneras hemos apuntado el correo electrónico de la persona y te lo pasaremos. Yo creo que con esto empezamos ya la ronda de preguntas que puedan surgir ahora en estos 20 minutitos. Yo he ido apuntando algunas cuestiones porque, bueno, las 2 presentaciones me han parecido muy interesantes, tanto la tuya, Cristina, como la de Nicola. En el caso de Nicola, a mí me gustaría mucho saber qué piensas desde tu experiencia sobre, bueno, esto lo que hablabas, ¿no? De la biomimética, en el caso aquí de Extremadura, ¿no? Que somos una región principalmente rural, donde yo creo que ya hay muchas empresas, bueno, ya hay muchas personas que son sostenibles sin saberlo y que estamos en pleno contacto con la naturaleza, ¿no? Y que yo creo que esos procesos que tú dices pueden estar muy integrados desde el principio de nuestras empresas y que muchas personas todavía no lo sepan, ¿no? Quiero saber qué piensas tú, ¿no? Del sector empresarial aquí en Extremadura con todo el potencial, ¿no? De naturaleza que tenemos. Sí, muchas gracias por la pregunta. Sí, efectivamente, estar rodeado de biodiversidad es sin duda una ventaja desde la perspectiva de poder observar lo que nos pasa y lo que tenemos alrededor. A veces también quizás lo tenemos tan enfrente de los ojos que nos olvidamos de ello, ¿no? Entonces quizás nosotros que estamos ahora, yo estoy aquí en Madrid y que necesito tanto la naturaleza, me gustaría trasladarme a veces a Extremadura para tenerla más cerca, ¿no? Entonces creo que hay un pros y contras, ¿no? Y creo que la cuestión es que nosotros desde la naturaleza podemos aprender muchos conceptos, algunos muy técnicos y muy ingenieriles, ¿no? Como soluciones. Yo me acuerdo que cuando empecé con este tipo de temas había pocos ejemplos, ¿no? Pero hoy en día incluso de biomimética, no solo de economía verde y circular, que hay muchísimo ejemplo a nivel internacional y europeo e incluso locales en Extremadura. En biomimética también había cosas que eran tan utópicas, ¿no? Como el desarrollo de, por ejemplo, imaginemos una telaraña. Sabemos, no sé si habéis visto alguna vez un documental que cuentan las propiedades de la telaraña, ¿no? Que es un polímero natural, digamos, que tiene más resistente que el acero, ¿no? Entonces, en este caso, el sueño, digamos que el santo grial, podríamos decir, de la biomimética sería poder imitar la fotosíntesis de las hojas, ¿no? O copiar la forma en que las arañas generan la telaraña, ¿no? Y nos estamos acercando. Empieza a haber tecnologías que están imitando y están copiando la capacidad que tienen los seres vivos de, por ejemplo, de procesar el agua. Me acuerdo que en algunas de las tutorizaciones
y con algunas empresas, que es un sector bastante importante, el tema del queso, ¿no? De las queserías, pues se está viendo cómo podemos trabajar para el tratamiento de la salmuera, ¿no? Y de los diferentes subproductos que tienen los procesos agroalimentarios. Y en naturaleza hay mucho de este tipo de soluciones, ¿no? De sistemas de osmosis directa, ¿no? En vez que inversa, o cosas que están avanzando. Entonces ahí yo creo que, por un lado, nos tenemos que inspirar y ver qué está sucediendo desde una perspectiva de innovación tecnológica, y ahí hay cada vez más soluciones llave en mano. Por ejemplo, hay pinturas que tú puedes aplicar a los productos que permite que el producto no se tenga que lavar, ¿no? Y de hecho hay alguna, no, sin hacer nombres, pero hay algunas empresas locales que sé que trabajan con tema de textiles, etcétera, que son lavables y son antimancha, ¿no? Y esa es biomimética pura, ¿no? Al final hemos aplicado los principios de la hoja de loto para poder hacer estos productos lavables sin productos químicos, ¿no? Pero también se puede aplicar desde una perspectiva, podríamos decir, cultural, ¿no? Como comentaba mi compañera Cristina antes, el tema de mirar un poco alrededor nuestro y ver nuevas formas de hacer las cosas. En naturaleza existe una fase competitiva, que es una fase por la supervivencia de cuando una empresa es pequeña, ¿no? Cuando un ser es pequeño, de alguna manera existe mucha competencia. Nosotros cuando somos pequeños y adolescentes somos más competitivos, ¿no? Porque nos tenemos que asentar en el mundo. Pero luego, a medida que vamos madurando o envejeciendo, nos vamos haciendo más colaborativos. Y en naturaleza pasa lo mismo, ¿no? Un bosque que está plenamente funcionando tiene un sistema de conexiones subterráneas que se llama micorización, en que los nutrientes se van pasando a quienes necesiten más, ¿no? Entonces, creo que estamos en una época de la humanidad en que hemos sido muy adolescentes, en la edad del pavo, yo diría, hasta ahora, y lo que tenemos que hacer es madurar un poquito y ir hacia un modelo colaborativo y cooperativo, ¿no? Que creo que poco a poco se está culturalizando y normalizando, ¿no? Entonces yo creo que se puede aprender mucho de la biomimética desde diferentes perspectivas, ¿no? E incluso cómo se diseña una empresa. Yo, por ejemplo, tengo un modelo mío de consultora que es un modelo difuso, ¿no? No tengo una estructura que crece infinitamente, que no ha sido nunca mi objetivo, sino que yo me apoyo en colaboradores externos. Entonces, entre todos hacemos que también lo que yo le recomiendo a las pymes normalmente en tema de economía circular es que al final si hay 4 queserías pequeñas que hacen microproducción o hacen una producción de nicho, que quizás convenga que compran una maquinaria entre todos, ¿no? Y que vayan de alguna manera aunando recursos para colaborar y sacar adelante los proyectos, ¿no? Entonces yo creo que ahí es un tema interesante. Para ambos, tomando también algunas ideas que comentas ahora y que comentabas antes en tu presentación y también Cristina, hablabais, ¿no?, de la economía al servicio de las necesidades humanas, el dinero no es bueno ni malo en sí mismo, ese cambio cultural, un cambio de paradigma, pero pensáis que por ejemplo la pandemia ha supuesto digamos un punto de inflexión para saltar de esa adolescencia a esa madurez, como tú dices, Nicola, pero que también se puede enfrentar a ciertos movimientos que estamos viviendo ahora a nivel social que hacen peligrar esa maduración, ¿no? Porque parecía que estábamos muy encaminados, ¿no?, a ese salto hacia lo circular y la sostenibilidad, pero surgen muchos movimientos, hay mucha desinformación que pueden amenazar, ¿no?, ese proceso de maduración. Me gustaría saber, tanto para Nicola como para Cristina, bueno, ¿qué pensáis, ¿no?, sobre esas dos posiciones tan contradictorias? Cristina, si quieres. No, me da igual. Sí, como yo he hablado. Vale, pues bueno, yo creo que la pandemia nos ha hecho abrir un poco los ojos y creo y espero que nos ayude a adelantar este proceso. Yo creo que íbamos a llegar a él, o sea, íbamos a llegar a estas conclusiones de circularidad y sostenibilidad
en algún momento. Lo que pasa que nos estaba costando, porque como bien dice, bueno, pues hay muchos intereses, muchos lobbies detrás, mucha fuerza económica y poderosos caballeros don dinero, ¿no? Eso es así. Entonces, creo que una de las cosas de la pandemia realmente ha sido el ponernos el ver las cosas desde otra perspectiva. Nos ha permitido reflexionar, ¿no? En un momento en el que todos hemos temido de forma colectiva por nuestra vida, ¿no? Nos ha permitido reflexionar sobre lo que es importante y lo que no es importante. Y sí, hay muchos movimientos en contra, pero bueno, creo que las cosas al final, poquito a poco, y a veces no es necesario un gran movimiento, sino pequeños movimientos, pequeños nodos que nos podemos ir interconectando, ¿no? Y podremos llegar a generar este cambio, que por lo menos es nuestra idea de este FIDE. Sí, yo añadir que sí, al final como todos los aprendizajes en las lecciones en la vida depende un poco de la buena voluntad del alumno, ¿no? Al final si el alumno no quiere saber nada, pues volveremos a una inconsciencia, ¿no? Como tuvimos unos momentos de conciencia y sobre todo los peores momentos quizá de la pandemia, y ahora parece que se vuelve una normalidad, pero yo confío que haya habido un cambio de mucha gente y también muchos jóvenes y que esto de alguna manera sirva como precedente, ¿no? De que esto es solo el principio de lo que nos espera, por lo que es importante abrazar este tipo de cuestiones, ¿no? De que tenemos que darle un propósito diferente a las cosas, ¿no? Y valorar también lo que tenemos. Y esto está en línea un poco con el valorar también para las empresas y para los consumidores el tema de consumir quizás mejor y menos, ¿no? Y creo que esto también se ha impulsado mucho el tema de consumir local. Creo que el tema, un poco por el miedo del desabastecimiento, pero también por darle ánimo al país donde estamos, de alguna manera es importante. Y creo que se está empezando a ver, ¿no? Y la cuestión es que esto no tiene que quedarse en una cuestión como instantánea o temporánea, sino que tiene que entrar en lo que es también las instituciones públicas y las políticas. Y yo creo que por ahí está yendo bastante, está avanzando. A veces avanza más con fuegos artificiales que con realidad, porque muchas políticas también se hace un poco para salir en el periódico y poco más. Pero bueno, yo confío que si hay tanto movimiento, por ejemplo, yo estuve ahora estuve en Alicante el otro día en una feria de moda y textil, ¿no? Que, bueno, orientada al calzado, y todas las empresas que habían ponían que eran sostenibles. Entonces esto por un lado a mí me preocupa porque eso a veces roza un poco el greenwashing, pero también me da un poco de valor porque digo, pues entonces estamos entrando donde es importante, ¿no? Es decir, si las empresas entienden que lo hagan o no lo hagan. Bueno, debo de romper una lanza en este sentido, y es que muchas de las empresas que habían, pues tenían cualidades de sostenibilidad en el producto. Si yo me pongo muy purista, yo cuando era más joven era más purista, era más joven, más de la edad del pavo quizás, y era demasiado purista, entonces a veces era un poco más crítico. Ahora soy un poquito más tolerante, no sé si me estoy haciendo mayor, pero entiendo la buena voluntad también que tienen las empresas, ¿no? De adoptar medidas de circularidad y de economía verde. Entonces, bueno, hay que apoyarles, ¿no? Hay que apoyarles, pero siempre desde una perspectiva de que se tiene que quedar claro que la transición hacia un modelo nuevo requiere un esfuerzo, ¿no? Requiere un cambio de mentalidad y de cultura dentro de la empresa. Entonces, que simplemente pongamos la palabra sostenible no es suficiente, tenemos que cambiar. Por ejemplo, yo me acercaba a los stands y le decía, ¿pero esto qué hay dentro? Y muchas veces no sabían exactamente de lo que estaba. Entonces, claro, en este caso ya entendemos que, claro, entienden que el mercado pide sostenibilidad, pero no están preparados. Entonces, yo creo que también lo que nos pasa en algunas de las tutorizaciones y es un acompañamiento también a poner en orden las ideas. Porque de todas las empresas que nosotros hemos estado apoyando en el proyecto, todas están absolutamente
sensibles a este tema y quieren mejorarse desde una perspectiva verde y circular. La cuestión es el cómo, ¿no? Y el cómo se hace a partir de desbloquear fondos, como comentaba la compañera, fondos diferentes, ¿no? Un dinero que vaya a incentivar las cosas buenas y que las malas, pero también del conocimiento y de la tutorización, ¿no? Al final, lo que nosotros hacemos con el proyecto es tratar de acompañar un proceso que tiene una complejidad que uno por su cuenta quizá le costaría más, porque en el día a día uno está preocupado por la factura de la, ¿cómo se llama? Y la factura, el documento de transporte y la página web que se cayó. No, el día a día de la pyme es así, de apagar fuegos, ¿no? Entonces, creo que un proyecto como esto es una reflexión estratégica de medio plazo que es absolutamente fundamental. Muy bien, muchas gracias a los dos. Bueno, voy a animar a los participantes que nos están escuchando por si quieren, bueno, lanzar ahora sus preguntas. Íbamos recogiendo los comentarios en el chat, pero también ahora mismo si queréis podéis activar vuestros micrófonos y aprovechar que tenemos aquí a Nicole y a Cristina, bueno, y a los compañeros, a Ismael, a Adelina, también a Fernando, por si queréis hacer preguntas. Así que, bueno, desde aquí os animo a que ahí conectéis y que lancéis vuestras propias preguntas. Está mi compañero Ismael compartiendo en el chat los enlaces sobre las ayudas que se lanzan desde la propia Dirección General de Empresas. Sobre esto, no sé si, bueno, las personas que nos estáis escuchando ahora mismo tenéis alguna duda que queráis resolver, pues también podemos verlo, ¿no? ¿Cuáles están ahora mismo convocatorias abiertas por sectores? Paso la palabra a mi compañero Ismael por si quiere comentar algo destacado sobre estos enlaces que está compartiendo. Sí, Cristina, te lo comento yo y lo comento para todos. Vale, pues mi compañero Ismael ha compartido dos enlaces. Uno es a las convocatorias que están actualmente abiertas, a esas subvenciones, ayudas que tienen proximidad de cierre corta, y también un buscador a ese tipo de ayudas. Es verdad que actualmente hay pocas, pero la línea es que vayan apareciendo conforme van avanzando también las propuestas de circularidad desde Europa. ¿Vale? Actualmente, por ejemplo, hay algunas muy interesantes para la modernización de la maquinaria herramienta pequeñas de las empresas. Había también una para la ayuda al diseño de envases y embalajes que tiene posibilidad de cierre muy, muy corta, es el día 29, creo recordar, no sé si es así, Ismael, creo que sí. Pero bueno, ya esas ayudas están orientadas a que los productos que vayan a salir o esas herramientas sean más sostenibles que las que tenemos hasta el momento. ¿Vale? Y creo que este programa concretamente es el programa para la mejora competitiva de la pyme extremeña, y efectivamente está próximo a su cierre para finales de este mes, y se articulan cuatro líneas: uno en cuanto a la optimización de la gestión de la pyme, otro en la implantación y certificación de normas y sistemas de calidad, o un tercero para la implementación de herramientas tecnológicas avanzadas, y por último el desarrollo de envases y embalajes a través de acciones de diseño. Es decir, aquí lo que se subvenciona, se ayuda es al ecodiseño de envases y embalajes que cumplan con las necesidades de las empresas, tanto nuevo diseño como reaprovechar diseños ya existentes, pero que sean más sostenibles que los que está empleando actualmente la empresa. Bueno, esto, como comentamos Adelina y yo, son partes de son las ayudas que están abiertas, concretamente esta, por ejemplo, el programa Conecta Pyme. Pero claro, es evidente que tendrán que salir mucha más ayuda. Este enlace que hemos subido es el buscador de todas aquellas ayudas que desde la Junta de Extremadura pues se canalizan a través de este portal de Extremadura Empresarial. Y bueno, también se trata un poco pues, de estar al tanto de todas esas ayudas que puedan ser útiles para este propósito. También hay que decir que bueno, desde la Unión Europea, bueno, no sé si recordáis que allá por agosto de este año pues ya se
se transfirieron los primeros 9.000 millones de euros de ese plan de recuperación anti-COVID, bueno, de los que era beneficiaria España. En el caso de España ya se ha elaborado el plan de recuperación y transformación y resiliencia, que será, digamos, el encargado de distribuir estas ayudas. En el caso de este, o sea, los ejes de transformación que va a articular este plan de acción y recuperación, transformación y resiliencia, estaría, por un lado, la transformación ecológica, por otro lado, la transformación digital, la cohesión social y territorial, y por último, la igualdad de género. Estos son los ejes principales en torno a los cuales se articularán las ayudas, pero claro, todavía estamos pendientes de que se describa cuáles son o que se traduzcan estos ejes en sus respectivos planes y sus respectivos programas de ayudas. Además, en el chat hemos subido 2 enlaces precisamente a Fides Banca Ética y a la Fundación Maimona, que tienen, bueno, pues sus respectivos planes de ayuda al emprendimiento, etcétera, etcétera, por si, bueno, podrían ser de utilidad. Ismael, preguntan ahora mismo por el chat. Bueno, hay 2 preguntas en concreto. Si tenemos algún ejemplo de empresa de reforma y o bricolaje que ya esté en el proyecto. Y también nos preguntan si, bueno, hay una chica que comparte que tiene un proyecto de envases de economía circular de Copackaging Social, si entraría en la última convocatoria. Y nos pasa su web, por si podemos echarle un vistazo ahora en este tiempo de preguntas. Pero esta última empresa que me comentas, o sea, que se dedica al diseño de envases o que solicita... O solicita la información, creo recordar. Solicita información para... Bueno, pues como creo que es Adelina quien nos está compartiendo pantalla, esta es la 4ª línea, la de diseño de envases y embalajes, a las que se pueden acoger cualquier empresa. Hay algunos requisitos como que la pyme tenga al menos 3 empleados, ¿vale?, durante el último año. Y bueno, a partir de esta página, de este enlace, podéis acceder a la solicitud y, bueno, teniendo en cuenta que el plazo finaliza, bueno, pues a finales de esta semana, el próximo día 29. Que la línea está por aquí, si hemos compartido el enlace directo a esta línea de ayuda, y aquí estarían, bueno, pues los requisitos en los que se basa esta línea 4, ¿vale? Sería para el diseño de un nuevo envase de embalaje. Los gastos, sufragan los gastos de consultoría hasta 9.000 euros con un 80% de inversión subvencionable cuando el diseño es innovador en el sector, y bueno, hasta 4.000 cuando mejora lo existente. Eso es, bueno, a grandes rasgos, una pequeña definición de lo que es esta línea 4. Y la otra pregunta... La pregunta es si había algún ejemplo de empresa de reformas o bricolaje que ya esté dentro del proyecto. Sí, bueno, el proyecto LocalCIR nosotros hemos trabajado con algunos estudios de arquitectura y empresas en este caso de construcción, pero bueno, en la parte de hormigón, de fabricación de hormigón, que también están colaborando en el proyecto LocalCIR y están orientando sus líneas a una producción más sostenible también. Por ejemplo, pues en cuanto al hormigón, tratar el hormigón en vez de producir de forma directa con la extracción de áridos sería pues recuperando con una gestión de esos residuos de la construcción, recuperando el hormigón y hacer un hormigón eco, ¿vale? Para que exista esa circularidad y no más extracción. Y otros proyectos, otras empresas serían con proyectos de arquitectura sostenible, que lo que hacen es poner en el mercado las versiones de una versión normal, cuando tiene un cliente una versión normal de un proyecto, y la comparativa con un diseño para que su obra sea más sostenible, en este caso, con materiales, proveedores y formas de trabajar diferentes a lo que existe actualmente. Sí, no en sé la si dirección había general, alguna... Perdón, también en la dirección general estamos trabajando también con una empresa, además con un compromiso social muy alto, porque es un centro de empleo, un centro de empleo especial con discapacitados, y ellos trabajan con servicios de pintura, limpieza y pequeñas reparaciones. Y lo que se está trabajando con ellos, sobre todo con el uso de
de materiales que puedan tener un menor impacto ecológico, dejen menor huella. Y de todas formas, a ver, el trabajo es tan integral, se pueden hacer tantísimas cosas a la hora de intervenir en este sector, que tengamos en cuenta que incluso si estamos hablando de empresas, como decía antes Adelina, el tema de los proveedores, trabajar con proveedores que ya de por sí vengan con ese compromiso también, el tema también incluso de la huella de carbono a la hora de nuestros desplazamientos, a la hora incluso de cosas como, por ejemplo, si nuestros trabajadores tienen que desplazarse todos los días y comparten, o sea, realmente hay muchas líneas de trabajo y yo creo que tenemos que hacer esa transformación para ver que no es algo inabarcable, que podemos ir, es como decía antes Nicola, ¿no? A lo mejor si nos ponemos muy exigentes, obviamente vemos como tantísimos campos de intervención que nos pueden en un momento determinado incluso aturullar, ¿no? Pero yo animo a las empresas a que vayan haciendo esta transformación necesaria además, porque ahora mismo ya es necesaria, y ir viendo que de ahí también la importancia de programas como este, ir viendo con la ayuda en este caso de la Dirección General y la consultora en este caso, en qué áreas de trabajo podemos intervenir, por cuál podemos ir empezando, cómo dimensionar esa transformación, de manera que incluso hasta empresas pequeñas puedan acometer todas estas transformaciones. Muchas gracias, Fernando, Ismael, Adelina. Pues por ahora creo que hemos repasado todas las preguntas que había en el chat. No sé si alguien por ahí tiene alguna que quiera lanzar. Mientras vais repensando también, por si hay alguna pregunta en el tintero que no se quede, mi compañero Miguel va a dejar una encuesta de satisfacción en el chat y al acabar el seminario pues nos encantaría que pudieseis rellenarla. Si no surge de todas maneras, si no surge la pregunta ahora, deciros que esto no se acaba aquí, que vamos a seguir unas cuantas sesiones más. Creo que no aparece ninguna pregunta más, que nadie le da aquí al micro, a la cámara, así que bueno, muchas gracias a Cristina, muchas gracias a Nicola, muchas gracias a la Dirección General de Empresa. Voy a dar la palabra ahora sí a mi compañero Javier para este cierre, ¿no?, de la sesión. Muchísimas gracias, Cristina. Y nada, simplemente el agradecer a todas y todos los asistentes al seminario el que hayáis participado. Creo que ha sido una participación numerosa. Ha habido momentos en que hemos estado casi 50 personas, lo cual pues demuestra a las claras el interés que hay por estos proyectos vinculados con la economía verde y circular, y en concreto el proyecto LocalCIR. Recordaros lo que ya ha dicho Cristina, mi compañero Miguel Ángel os ha puesto en el chat una encuesta de satisfacción, es muy breve, son apenas 6 preguntitas que en un momentito se cumplimentan, pero que nos ayudarán sin duda a mejorar el desarrollo de los seminarios. Recordaros también que este ha sido el primero que hemos dedicado a ayudas, financiación e instrumentos de inversión para el fomento de la economía verde circular, y que el próximo seminario lo vamos a tener el próximo miércoles, día 27 de octubre a las 7 de la tarde, y que en este caso va a estar centrado en oportunidades de la economía circular en el sector de la construcción. Y vamos a tener como ponente principal a Ángeles Perianes de Intromac. Y nada, he dicho esto, pues recordaros también, como ya se ha repetido en varias ocasiones, que tenéis hasta el próximo día 8 de noviembre de plazo para poderos inscribir aquellas empresas que estén interesadas en el programa de LocalCIR, que en este caso lidera la Dirección General de Empresa de la Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital. Y dicho esto, pues nada, muchas gracias. Si no hay ninguna cuestión de última hora, os hemos vuelto a poner en el chat el enlace para poderos inscribir en el programa. Y nada, muchísimas gracias a todos y a todas, y os emplazamos a aquellos que estén interesados y que sean del sector de la construcción, pues al seminario del próximo miércoles. Muchas gracias y que tengáis una buena jornada. Gracias, un saludo. Gracias, saludos. Saludos.
Gracias, un saludo, hasta la próxima. Gracias, hasta luego.